viviendo como cristianos. Yo sé que muchos dirán, pastor, somos cristianos. El problema está que no se nota. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Hebreos capítulo 13, verso 1. Y vamos a leer solo el verso 1. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Permanezca el amor fraternal. Nuevamente, permanezca el amor fraternal. Bendito Dios, te doy las gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa. Conforta nuestros corazones, nuestras almas angustiadas, Señor, y que podamos, Señor, tener paz a esta hora. Especialmente que tu palabra, mi Dios, nos pueda confortar y consolar. De ya te doy la gloria, la honra, y te pido y te suplico, Señor, que me puedas usar como vaso limpio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Póngase cómodo. Espero que aquí no suceda como en mi iglesia, ¿verdad? Donde el Señor me ha permitido pastorear, que les digo que se pongan cómodos y se duermen, ¿verdad? No sé si será porque los aburro o porque vienen cansados. Y sé que aquí no va a ser así. Amén. ¿Sabe? Vivir como cristiano es un reto en este tiempo, porque no es fácil. Cualquiera podrá pensar de que solo es el haber confesado al Señor, pero ese es el primer paso que ustedes conocen. De ahí para allá hay un camino largo que recorrer, en el cual tenemos que ir cambiando y denotando que Cristo vive en nosotros, y que nuestro caminar se tiene que parecer día con día a Él, ¿verdad? Porque así dijo Él en su palabra. De hecho, Pablo decía de que nosotros teníamos que ser imitadores de Él como el de Jesucristo. Yo me esfuerzo en ver un ejemplo terrenal también, y eso lo hago a través de mis pastores. El poder ver la forma en que Él se conduce para poder imitarlo, para poder ser un alumno en el cual llegue al nivel de Él. Algunos dicen el alumno tiene que superar al maestro. Eso es mentira, la palabra no dice ahí, no dice eso. La palabra dice que el alumno va a llegar al nivel del maestro, pero no lo va a sobrepasar. Y mi anhelo es ese, el poder un día llegar y parecerme al maestro terrenal que el Señor ha puesto, ¿verdad? Que es de quien aprendo. Pero yo sé que tengo un camino largo, porque Él tiene muchos años de predicar, muchos años de vivir una vida en Cristo, y yo pues estoy joven y me falta, así como a muchos de nosotros nos falta. Pero si nunca comenzamos a imitar a Cristo, nunca vamos a ser verdaderos cristianos, porque nuestros hechos dicen totalmente a la forma en que decimos ser cristianos. Y vemos en la palabra de Hebreos capítulo 13, dice algo muy claro: permanezcamos en el amor fraternal. Por ahí comencemos. Yo le digo, esta es una iglesia en la cual yo he aprendido mucho, créame. Para mí el venir acá fue de mucha bendición, porque se rompieron muchos lazos, muchas ataduras de influencias que no me beneficiaban en nada, pero que para mí eran correctas. Aquí aprendí el poder decir una palabra a otra persona, independientemente del sexo, pero el decirle a un hombre te amo no es fácil. Yo sé que muchos, cuando dijeron esa palabra a alguien más,
¿Lo digo? ¿No lo digo? Amén. Pero uno de hombre, por el machismo que tiene, es difícil decirle a otro hombre, te amo. Y yo la primera vez que mi pastor me dijo, Will, te amo, yo me quedé. Y más cuando me dio un beso. Pero cuando lo sentí, y lo sentí tan cálido, tan sincero, me confortó. Y me dejó pensando, esto no lo había vivido antes, esto no lo había experimentado antes. Y de la misma manera nosotros tenemos que arriesgarnos a compartir ese amor fraternal. Leía un poco, y el amor fraternal proviene de una palabra griega que es Filadelfia. ¿Y qué significa amor afectuoso? Que muestra bondad, compasión y ofrece ayuda. Y abarca a toda persona, sea familia o no. Entonces el amor fraternal tendría que estar dentro de las iglesias, pero solo dentro de las iglesias y no fuera de las iglesias. Porque aquí es fácil, ¿o no? Cuando venimos, Dios le bendiga, hermanita, le damos un abrazo, un beso, nos saludamos, al hermano le damos un abrazo. Pero perdóneme, eso solo son un gesto. Pasemos más allá. ¿Lo vive en su corazón? ¿Lo siente en su corazón o lo hacemos por pura costumbre? Como cuando nos encontramos a alguien y decimos, ahí viene la fulanita de tal, la voy a saludar, y uno cambia hasta su rostro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y después cuando se va, ay, me cae mal. ¿Estamos viviendo lo que decimos y lo que hacemos como cristianos? Muchas veces no. Muchas veces solo estamos sentados en la silla, pero estamos llenos de amargura, viviendo una vida falsa. Y sé y creo de que en todas las iglesias existe esto. Yo voy a decir y asegurar que esto sea diferente a mi iglesia, que puede ser una iglesia joven, pero dentro de las iglesias habemos o hay. No, yo no voy a declararme que soy falso. Yo me esfuerzo en ser sincero. Amén. Pero si hay personas que son falsas, personas que son hipócritas. Y por eso nos están exhortando en la palabra que nosotros tenemos que dar un amor fraternal. Y la palabra dice claramente, permanezca. Y permanecer es estar constantes en eso. Aunque me vean mal, intentar el siguiente día. Pero yo le aseguro que muchos de nosotros venimos a la iglesia y aquel hermanito o aquella hermanita no me saludó, no me dio la mano y me mira mal. La tratamos o lo tratamos de evitar. Y eso no tendría que ser así. Usted tendría que esforzarse el siguiente día, el siguiente culto. Voy a ir a saludarlo. ¿Por qué? Porque tiene que permanecer ese amor fraternal. ¿Quién va a cambiar eso? Nosotros. Es que me mira mal, entonces ¿para qué? Si me deja con la mano extendida, no me da el abrazo, mire, lo siento tan hipócrita. Dele usted un buen abrazo. ¿Sabe? Yo siempre, desde antes que conociera a mi pastor, yo tenía por costumbre, donde yo me congregaba, a poder saludar a los hombres de abrazo. Siempre los saludaba así. Hombres y hermanos, los saludaba de esa manera. Y siempre les he dado un buen apretón. Esa es una costumbre que no me la he podido quitar. Entonces, un buen apretón, un abrazo cálido. Y en eso me identifico mucho, el poder darle un abrazo a cualquier hermano. Pero yo le digo algo, habían hermanos que uno siente que no le quieren dar ese abrazo. Todos tiesos, uno los nota, uno percibe cuando es así, o le huyen. ¿Y sabe qué? Yo los buscaba, porque tenían ellos un problema, estaban necesitados de un amor fraternal, porque no podían pensar o creer que alguien se les acercaba
solo por darles un abrazo, sino que piensan que si se le acerca es porque necesita algo, porque quiere algo, o saber qué es ¿verdad? Y con el tiempo yo pude ver cambios. ¿Cuáles cambios? Que después estos hermanos me buscaban para que les diera su abrazo. Y en la iglesia así sucede. Los hombres me buscan para que les dé su abrazo. Amén. ¿Qué estoy demostrando? Un amor fraternal. Un amor en el cual nosotros podemos mostrarlo sin interés de algo. Porque todos tenemos ese precepto de que si se acerca es por algo, algo me va a pedir, algo anda buscando. Pero tendríamos que ir a arriesgarnos, hermanos, para conocer a las personas. Yo siempre digo, arriésguese en conocer a las personas. El pastor dice algo muy cierto. Él dice que en los amigos hay que invertir. Y nosotros somos amigos y tendríamos que invertir unos por otros. Arriesguémonos a eso. No es fácil, pero las recompensas, le aseguro, vienen del Señor. No vienen de las personas, porque a lo mejor ellos lo que sucede es que están necesitados. ¿Necesitados de qué? De ese amor. Y nosotros demostramos el amor de Cristo. Dentro de las iglesias, el decir que somos y estamos viviendo una vida cristiana es un tanto, podríamos decir, solo un decir. Porque cuando salimos de la puerta estamos viviendo una vida totalmente diferente, algo diferente de lo que vemos acá. Porque en la calle no nos saludamos. Cuando vemos al hermano nos trasladamos de calle. En mi iglesia ya hubiera dicho alguien, habla padre. Porque eso sucede. Porque no existe el amor fraternal. Yo sé que ustedes han sido enseñados en esto y lo he visto. Escuchaba un día de estos que la pastora mencionaba de que muchas hermanas se habían anotado para ir creo que a hacerle compañía a la hermana Luisa. Es cierto, así es. Yo he escuchado para que vea que pongo atención. Y yo digo, qué bonito demostrar ese amor fraternal, el poder hacer un espacio de tiempo que nadie lo tiene. Si lo vemos en este tiempo agitado, todos tenemos algo que hacer. El tiempo, es que mira, no puedo, tengo esto. Si alguien le invita a comer, es que no puedo porque tengo que trabajar, porque tengo una reunión, porque tengo esto. Nuestras agendas están llenas. Pero qué bonito que poder hacer ese espacio por demostrar ese amor fraternal. No para que nos vean los pastores, porque a la verdad el pastor o la pastora no les va a pagar, no les va a recompensar. Quien recompensa es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera sí estamos imitando los pasos de Él. Luego, para ver este amor fraternal que la palabra nos dice, quiero que también busquemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Como me cuesta leer la Biblia, aquí vengo a leerla. Yo siempre uso bastantes textos. ¿Será que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, verdad? Solo cuando estamos en la iglesia, abrimos la Biblia. De ahí pasa en la casa desapercibida. En nuestra congregación iniciamos el año, ¿verdad? Diciendo que íbamos a leer la Biblia en el año. Al inicio levantaban muchos las manos. Hoy ya veo poquitas manos cuando le digo que se están leyendo la Biblia a diario. ¿Lo tiene? Permítame.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Estoy correcto ahí, ¿verdad? Ok. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea que entonces quiere decir que hay un amor fraternal que sí es fingido. Amén. Entonces que si hay disque cristianos que fingen que tienen amor por los demás. Entonces la palabra nos manda a poder dar un amor fraternal verdadero, que no sea con fingimiento. Porque es fácil decir ante las personas sí, o a los pastores decirle yo lo hago, y después rezongamos y después decimos, ay, solo a mí me toca. ¿Y quién te mandó? Porque las cosas a la fuerza no sirven. Tiene que nacer, tiene que ser aquello que brote, y usted lo hace. Es cuando nosotros hacemos una siembra, o cuando vamos a disponer, darle algo a alguien, tiene que nacer. Porque de lo contrario no va a haber recompensa. Porque solo lo estamos haciendo para ver qué conseguimos. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que tiene que ser para el amor fraternal no fingido. Dice algo más: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón, amarnos. Es otra palabra difícil, ¿verdad? Amarnos. Empecemos amándonos nosotros. Muchos de nosotros no nos amamos. ¿Sabe por qué? Porque no nos cuidamos. Somos descuidados con nuestra salud, somos descuidados en nuestra forma de vestir. Eso significa que no hay un amor. Y si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a amar a otra persona? El mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que si no nos amamos, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y la palabra nos está diciendo claramente, primero, que tu amor fraternal no sea fingido, y después dice algo: que nos amemos unos a otros entrañablemente, aquello que está arraigado, algo que se sienta. Pero mire, en la actualidad, qué difícil es que el hermano sienta lo que le está pasando al otro. ¿Quién se murió? Ah, fulanito. Ah, vaya. No hay como un sentir: lo voy a acompañar, voy a estar, le voy a llamar. Yo no sé, pero yo soy de los tiempos cuando estuvo la guerra. ¿Y por qué saco esto? Porque yo viví y vivo en un lugar muy famoso, en Guazapa. Entonces, ahí se miraba, yo me subía a mi casa y veía luces artificiales, ¿verdad? Cuando estaban bombardeando el cerro de Guazapa. Pero la gente se sorprendía cuando había un muerto y decía: se murió fulano de tal, y había una conmoción en el pueblo. Amén. Hoy en la actualidad matan a alguien como que fuera un animal. No hay un sentir, no hay, hermanos, no hay el sentirse dolido como que fuera alguien de su familia. Cuando alguien de la iglesia está pasando dificultad, ¿será que nosotros demostramos el apoyo? ¿Será que se le acerca? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estoy para servirte? Pero mucho solo es de palabra, esperando: no necesito nada. Ay, gracias a Dios, qué alivio, porque solo lo dije por decir. Porque si ya le dice: mira, necesito que, ¿podría venir a acompañarme? ¿O crees que me podrías prestar tu vehículo? Se supone que son emergencias, porque para eso es ese amor fraternal, para apoyarnos unos a otros. Y sigue diciendo la palabra en el verso 23: siendo renacidos no de simiente corruptible. Es decir, que cuando conocimos a Cristo fue algo que nos hizo renacer de nuevo. Somos hoy, la palabra dice, nuevas
criaturas. Y si somos nuevas criaturas, lo viejo ya pasó. Entonces, ¿por qué lo traemos? Y decimos, ay, no me van a hacer daño, mejor me cuido. La pastora decía en una predicación, ¿verdad?, que a ella muchas veces la ven así, ¿verdad?, porque dice, ay, va otra vez, le van a hacer daño, y ella es bien confiada. ¿Sabe por qué? Porque se arriesga. Y hoy que soy pastor me doy cuenta de eso, que le dicen a uno, pastor, aquí voy a estar con usted hasta que Cristo venga, cuente conmigo para todo. Y cuando llega uno, mira, no puedo. Y a la vuelta de los días, pastor, me voy a ir. Bueno, es más, ni se despiden. ¿Y usted cree que no duele eso? Claro, pero ¿será que por eso voy a guardar mi corazón y ya no? Yo solo voy a predicar. Ahí vean los hermanos. No, porque yo no estoy siguiendo lo que Cristo hizo, porque Cristo se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nosotros. Y la pregunta es, ¿éramos buenos? ¿Verdad que no? Es más, todavía nos falta mucho. Pero aún así Él no dudó. ¿Por qué nosotros no podemos seguir los pasos de Él? Y la palabra nos dice, imagínense, siendo renacidos no de simiente corruptible. No nos corrompemos, pues. No es que después nos ofrecen algo, pues sí. Porque eso es corromperse. Corromperse es que perdamos de vista lo que verdaderamente el fin principal. Y el fin principal tendría que ser adorar a Cristo. El fin principal tendría que ser amar al prójimo, que es el mandamiento que nosotros tenemos. Sino dice acá, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que nos muestra el camino día con día. Mire, si somos cristianos estamos para leer la palabra. Entonces no podemos asumir ignorancia ante esta palabra, porque es la que nos alimenta, porque es la que nos mantiene con una fe firme en Cristo. De lo contrario, viene cualquier persona y nos mueve. Y al ratito andan con su maletín, ¿verdad? Lo digo porque yo he visto muchos hermanos que hoy andan en otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron corromper. Busque conmigo Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Verso 1. Pablo exhortaba a Timoteo claramente el cómo tratar a los hermanos. ¿Y sabe cómo lo exhortaba? A que los viera como una familia. ¿Qué somos aquí, mis amados? Una familia. Porque si nos decimos ser hermanos, es obvio, somos una familia. Pero ¿será que solo es aquí en la iglesia? Tendría que ser en todo momento. El poder decir, hermanita, necesito. ¿Por qué no me da palabra? Pero palabra del Señor. Tendríamos que estar listos, no para poder ponernos a chambrear, no para comernos al pastor o la pastora, no para comernos al diácono. ¿Te diste cuenta? ¿Escuchaste? Vas a creer. Y en vez de poder ser exhortados a través de la palabra, empezamos a chambrear, empezamos a difamar. Y no es eso. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a ¿qué? Como a padre. Quiere decir de que yo tengo que ver a los mayores con respeto, mis amados. El hecho que yo sea, por ejemplo, en la iglesia donde yo pastoreo, sea un pastor joven, no significa que voy a ver de menos a los hermanos mayores que mí o faltándoles el respeto. Yo a mis hermanos mayores los trato como tales, porque dice la palabra, ante las canas te pondrás de pie. Y yo, créame, hay un grupo hermoso de hermanos de la tercera edad que me aman mucho.
Pero yo no vengo y les digo, mira vos, no, yo los trato como a mis padres. Es más, a muchos de ellos les digo papá, a muchos de ellos les digo mamá. Amén. A muchas hermanitas de edad les digo así. ¿Por qué? Por un respeto. Pero cuando hay que exhortarlos, eso me da una confianza de poder exhortarlas, no regañarlas ni reprenderlas, ¿verdad? Dice la palabra claramente, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a tu padre. Dice también, a los más jóvenes como a hermanos. Entonces yo me acerco a mis hermanos que están de mi edad o los más jóvenes, y yo les digo, quiero hablar contigo. Les doy un abrazo, hablamos de un tema que a ellos les interese, y después les digo, mira, necesito decirte algo. He visto esto, he visto lo otro. ¿Por qué? Como que fueran mis hermanos. Pero lo contrario, si yo me pongo de otra manera, no van a acercarse ni mucho menos me van a contar sus cosas. A mí me cuesta en veces con mis hijas, adolescentes, ya señoritas, y más de alguna vez alguna me ha dicho, papá, quiero hablar contigo, pero no como pastor, como papá. O ya me ha dicho, o quiero hablar como pastor. Una vez me dijo una de ellas, papá, quiero hablar contigo, pero como pastor. Y es fácil, ¿cree usted que es fácil separar eso? Más si me quiere decir que le gusta a alguien, ¿verdad? Brótalo de padre. ¿Pero qué? Tenemos que buscar la manera de acercarnos a ellos como hermanos, dice la palabra de Dios. Y mire, dice a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Entonces, esto lo tenemos que vivir en las congregaciones, viviendo como cristianos. Dice, busquemos en en Primera de Tesalonicenses 4. Se da cuenta que sí usamos la Biblia, ¿verdad? ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses 4, verso 1. A mí me gusta dar el tiempo para que lo busque. No sé por qué los pastores tenemos esa mala costumbre, que como nosotros ya lo tenemos, creemos que todos lo tienen y nos vamos rapidito, ¿verdad? Pero es un defecto nuestro. Y como un día estuve sentado, hoy trato de darles tiempo para que lo busquen. Y no digan amén sin tenerlo, porque algunos dicen amén y ni siquiera lo han buscado. Eso se llama mentir. Y mentir es pecado, ¿verdad? No quiero que usted siga pecando. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, que entonces como pastores nosotros estamos obligados a mostrarles cómo conducirse. No se moleste cuando el pastor le llama la atención y le dice, mira fulanito, he visto esto, o la pastora la llama, ¿verdad? Muchos se asustan, ¿verdad? Cuando la autoridad de la iglesia lo llama. Ay, no, a ver qué me va a decir. Si me llega a decir tal cosa, me voy a ir. Dele gracias a Dios, porque sabe Dios exhortándonos. Porque si no existiera amor, no nos dicen nada. La palabra es clara. Dice que el Señor al Hijo es el que corrige, ¿verdad? ¿Al bastardo para qué? Entonces si su pastor o la pastora le llama y le dice que quiere hablar con usted,
Yo sé que es el Señor hablándole. Y así dice la palabra del Señor. Dice que hay que conducirnos como conviene para agradar a Dios. Y así debemos de nosotros abundar más y más. Es decir, que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que dar frutos para vivir como cristianos. ¿De qué nos sirve que salgamos con la Biblia cada día de culto, verdad? Qué bonito, ¿verdad? Uno con su Biblia bien arregladito, pero regresa a la casa y escuchan gritos, escuchan... Yo sé que aquí no escuchan música del mundo, ¿verdad? A mis hermanos de la congregación, algunos todavía escuchan. Es lo que dicen es que el esposo no se ha convertido, entonces él pone esa música. Pero ahí están con el pie también, ¿verdad? Tenemos que abundar más y más. Alguien dirá, y sacando el tema de la música, ¿verdad? Alguien decir, pastor, ¿y cómo hago si mis vecinos ponen esa música, verdad, ahí a la par? Y uno se recuerda del pasado. Al ratito le pasan a uno, ya está buscando. Pero fíjese que yo le puedo decir, yo tengo años de no sintonizar en una radio, en una televisión. Tal vez en algún momento que uno va pasando y ve algún video, quizá uno se detiene. No, a usted no le pasa eso, solo al pastor. Y se da cuenta uno de lo difícil que está hoy. Un video ya no es como antes. Hoy es algo prácticamente pornográfico. Es algo indecente ya las mujeres están casi desnudas. Pero yo un día le decía yo a la congregación que yo sé que para ellos es difícil subirse en un microbús, ¿verdad? Que lleven esos musicones estridentes, terribles, y al ratito pues sí, yo sé que ya va con el piecito ahí, ¿verdad? Pero fíjese que yo para ver si se podía hacer algo, ¿verdad? Y un día le dije a mi esposa, mira, ella tenía ensayo, no recuerdo qué, y le digo, quédate tú, yo me voy a ir en bus para la casa. Se me quedaron viendo raro, pero me fui en bus. Y en el bus llevaban música de mis tiempos, ¿verdad? Pero incliné mi rostro, ¿verdad? Y me puse a orar. Ay, el pastor, vea qué espiritual. No, pero ¿sabe qué? Entonces yo lo que me di cuenta es que de uno depende. Si yo pongo atención a eso, es obvio que se me vienen mis recuerdos del viejo hombre. Ay, tiempos aquellos, ¿verdad? Pero no. Mire, me agaché como que iba dormido, iba orando. Se me olvidó la bulla. Entonces yo dije, si se puede, todo está en querer. Pero si uno le da lugar, por eso es donde terminamos. Difícil, ¿verdad? Porque ya sabéis, verso 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Vuestra qué? Y la santificación no solo cuando venimos acá. Aquí todos estamos apartados para Dios. Pero afuera. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, oiga bien, de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No voy a ahondar en eso. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. A ellos, dice mi pastor, se les vale. Aún, dice él, ¿verdad? Un joven o alguien que viene a la iglesia, le da un año, dice. Le da un año. Pero muchos ya pasaron varios años y seguimos viviendo de la misma manera. No como cristianos, sino que un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y hacemos una mezcla. Y como lo que se predica no nos gusta, mejor cambiémonos de iglesia. Es que ahí son, como dice mi pastor, bien cuadrados, ¿verdad? Pero ¿a quién le beneficia? A nosotros si somos obedientes.
Pero no, ¿verdad? Queremos algo más light. Yo le digo, dele gracias a Dios, porque el Señor nos ha puesto en este lugar. ¿Cómo estarían nuestras vidas si no nos enseñaran de esta manera? Con más libertinaje. Porque ya nos dicen, ¿se acuerda, verdad? Pero no quiero recordar eso. Yo no. Ay. Que ninguno agravie ni engañe a otro, ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, ¿qué dice que es? Es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado a Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Esta palabra, como le digo, todos le tenemos temor, ¿verdad? Santificación. Las jovencitas de este tiempo, ¿qué cuesta? Y lo digo porque tengo 2 señoritas ya. ¿Y qué cuesta, pues? Es que papá, es que vos no entendés. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Y la otra que viene en camino, ¿de quién va a aprender? Bendito yo entre tanta mujer, ¿verdad? 4 con mi esposa. Solo con mi hijo, ¿verdad? Nos consolamos. Sufrimos entre tantas mujeres. Pero ¿qué haríamos sin ellas también, digo yo? Dios sabe. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. Cuando alguien dice, no, es que esto no me parece, esto no es así, no está desechando al hombre, está desechando a Dios. Ahora entiendo cuando mis pastores se arriesgan y tienen que llamar la atención y algunos deciden irse, no están desechando a los pastores, están desechando a Dios por un bienestar propio, por un bienestar que a ellos les va a beneficiar. A la larga, mis amados, el beneficio es solo para nosotros, porque la recompensa que viene del Señor es incorruptible, dice la palabra. Sigamos. Ya casi termino. Así que el que desecha, estoy en el verso, sino a Dios, que también nos dio, dice, su Espíritu Santo. No estamos entonces solos, está el Espíritu Santo, que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. No podemos decir, que no sé, no. Si nosotros somos verdaderos cristianos, el Espíritu Santo viene y nos dice, no lo hagas. No lo hagas antes de hacerlo. Cuando las amigas le dicen a la jovencita, escapémonos, no vayamos a clase, el Espíritu Santo te dice, no vayas, no has sido enseñada para eso. Cuando el jovencito dice, mira, vámonos al cine, hoy no te vayas a la universidad. Amén. Y ahí es el problema. El Espíritu Santo está con nosotros. Verso 9, pero acerca del amor fraternal dice, no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo da por hecho que es algo que ya lo hacemos, imagínense. Así se lo estaba diciendo a la iglesia, ¿o no? No hay necesidad porque sé que ustedes lo hacen. ¿Será así en Visión de Fe también? Ya están enseñados. Yo de aquí he venido a aprender. Sigamos en este camino. Dice acá, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces el amor fraternal no va a estar separado del amor fraternal. Estar unidos con el hermano, estar en ese sentir. ¿Cuánto siempre yo digo a la iglesia, no se vaya sin saludar a alguien? Porque he conocido hermanos que dicen fácilmente, es que mire, yo voy a lo que voy, no vengo a hacer relaciones públicas. Y yo le digo, está equivocado. Si a la iglesia venimos, ¿a qué? A consolarlos unos a otros. Yo sé que muchos, mire, al igual que yo, padezco hambre. Y cuando salgo vámonos porque hay que ir a comer.
Pero todo eso está acá, ¿o no? Todo está ahí. Entonces usted está privando de algo más delicioso que la comida, una amistad, ese amor fraternal. Alguien que necesitaba un abrazo suyo y no se lo dio. Alguien que necesitaba una palabra y no se la dio. Porque muchos dicen, o uno espera al final y dice, voy a ver al hermano fulano de tal, algo me va a decir. Amén. ¿Y usted qué hace? Egoístamente decide irse porque lleva hambre, porque el pastor muy tarde terminó. A mí hoy el pastor no me dijo a qué horas tenía que terminar. Amén. Ay. En el verso 10, y que también lo que hacéis así con todos los hermanos que están, y menciona el lugar, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. En ese amor fraternal tiene que abundar más y más. Sé que para muchos esto es repetitivo, pero ¿qué importa? Como decía Pablo, esto es seguro. Porque si hay amor entre nosotros, vamos a estar unidos, vamos a ser una familia. Mire, dígame usted algo. Uno cuando está en su casa, uno se pelea con los hermanos, ¿no es cierto? ¿Deja de ser su hermano? No. Pero algo le vayan a hacer al otro. ¿No es cierto que ahí está usted? Porque es su hermano. Mire, yo siempre he sido así muy calladito, ¿verdad? Pero en mi juventud yo estudié con uno de mis hermanos, que es mayor un año que mí, porque como yo soy el niño, ¿verdad? De 4 varones yo soy el último. Entonces el niño, ¿verdad?, no podía ir solo a la escuela. Entonces mis papás, mi linda mamá dijo, no, pobrecito el bebé, que su hermano lo acompañe, y lo aplazó un año. Qué ingrata, ¿verdad? Pensando en su bebé. Y entonces yo con mi hermano estudiamos desde primer grado hasta tercer año de bachillerato juntos. Ay, qué cuesta. No me dejaba ser yo. Pero en los primeros años, cuando él se metía, no, mi hermano es muy callado. Él es muy callado. Entonces, y cuando alguien lo molestaba, él no decía nada. Entonces me tocaba que defenderlo. Entonces yo lo defendí, imagínense. Yo, cuando a él lo estaba, bueno, ¿y por qué estás molestando a mi hermano? Aunque peleáramos, aunque no me diera copia, porque en el examen, y me decía, estudia vos, me decía. Tiene sus beneficios, no le voy a decir que no, porque yo no estudiaba y él pasaba haciendo los deberes toda la tarde, yo jugando, y en la mañana me levantaba a las 4 de la mañana a copiarlos. Tiene sus beneficios. Él se molestaba, pero eso no nos dividía, seguíamos siendo hermanos, velábamos unos por otros. Amén. Así tendríamos que ser nosotros. Hay diferencias, pero tiene que prevalecer el amor fraternal. Van a haber cosas que no nos gustan, que no nos agrada. Algo dijo, un gesto. Mira, hermano, nosotros todos somos gestudos, ¿no es cierto? Nosotros decimos más con un gesto que con palabras. Y entonces viene la hermanita y dice, no, de mí estaban hablando. Yo vi cabal, cuando me vieron, le hicieron así, ¿verdad? Y a la mejor, quizás la hermana acomodándose el cabello estaba. Porque me fijo que a la hermana le gusta arreglarse el pelo, ¿verdad? Pero no, es que como yo ya iba llegando, entonces me dieron la espalda. Solo se estaban moviendo ya. ¿Se da cuenta? O algún gesto. Mire, yo soy serio así. Me cuesta con eso, porque muchos piensan que ando enojado. Piensan que ando enojado el pastor, ¿verdad? Y no, así soy, así es mi carácter. Entonces, ¿qué pasa? Muchos por eso mismo ponen barreras. No me le voy a acercar, anda enojado.
no nos arriesgamos a conocer las personas. Muchos me han dicho: pastor, no sabía que usted era así. Si lo hubiera conocido antes, amén, tuviéramos una amistad diferente. Me he perdido algo. ¿Por qué? Por no arriesgarnos a conocernos. Es que vi a la hermanita muy enojada, entonces de lejito usted, porque ya muerde. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor quiere que nosotros sobreabundemos más y más. ¿En qué? En amor. Verso 11. Y que procuréis tener ¿qué? Eso todos lo tenemos, ¿verdad? Eso no hay problema. Todos somos muy tranquilos. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay que trabajar con nuestras manos. No está esperando que le lleven la comida en la hamaca. Y dice la palabra: el que no trabaja, que no coma. A fin de que os conduzcáis honradamente, para que los de afuera no tengan que hablar usted. Para que los de afuera, es decir, los que no conocen de Cristo, puedan decir: yo tengo que ser como Él. Mire, yo le puedo decir algo, si usted no lo nota, pero sus vecinos están pendientes de sus pasos. Al inicio, para ver si encuentran un defecto, pero después, anhelando que usted los invite a la iglesia, o que usted les hable de Cristo. Pero somos egoístas, ¿verdad? No les hablamos, solo pasamos porque en verdad, hermano, arriésguese. Háblele de Cristo a sus vecinos, que no solo lo vean, que sale bien arregladito. Y después, ya casi, verso, vamos a abreviar. No voy a abreviar. Primera de Juan 4:7. Es que Dios no me mandó a abreviar. Si me dio estos versos era para que se los dijera. Y la profecía me alentó. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, ¿lo tiene? Amados, ¿a quién nos está hablando? A nosotros. Amémonos unos a otros. Por eso le digo, me gusta cuando mi pastor me dice que me ama. Y usted le dice a alguien que lo ama: ay, que a mí me da pena. Arriésguese. Dígale a alguien, mire, uno con esa palabra uno afirma corazones. A lo mejor ha tenido un día difícil, a lo mejor hasta ha pensado en el suicidio. Mire, más de alguna vez nos ha pasado por esa cabecita, ¿verdad?, engañosa: mejor sería estar muerto. A mí ya se me ha pasado por la mente, no voy a creer que no. Pensando que de esa manera voy a solucionar problemas. Pero todo es pasajero. El problema va a pasar. Dios me va a dar la salida. Y una palabra tan cortita que a uno le digan te amo, le cambia la vida a muchos. Hágalo. Hemos sido enseñados a eso. Y yo le estoy exhortando a través de la palabra que lo sigamos haciendo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Quiere decir, el que no ama no ha conocido a Dios. No nos engañemos, está claro. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tenemos esa vida eterna. Gloria a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, hermano, no está esperando, es que yo no recibo nada de ellos. Es que yo todo el tiempo le digo que lo ama, yo nunca escucho que Él me diga que me ama. La palabra nos dice claramente que Dios nos amó primero. Amén. ¿Y por qué no lo puede hacer usted? ¿Con quién? ¿Con quién tiene a su alrededor? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Somos cristianos? Si somos cristianos, ame a su prójimo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. ¿En qué? En nosotros. Su amor se perfecciona en nosotros. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Amén. El amor sea fingido, sin fingimiento. Mire, se nota cuando a uno le dan un abrazo falso, ¿verdad? O la mano así, ¿verdad? Como saliendo del compromiso. Entre cristianos no debe existir eso. Dice que el amor sea sin fingimiento. Lo que vamos a hacer, hagámoslo bien. Y luego dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La palabra está equivocada, ¿será? Entonces no estamos dando muestras de que somos verdaderos cristianos y que estamos viviendo como cristianos. Si la palabra nos está diciendo que nos tenemos que amar con ese amor fraternal, y en cuanto a honra dice prefiriéndonos los unos a los otros, respetándonos, porque ese es otro problema que se da, que creemos que el hecho de poder decir te amo significa respetarnos, significa maltratar al otro, ser groseros. No, es cuidarnos mutuamente, es respetarnos. Y eso es lo que nos falta a la iglesia cristiana, vivir una vida en Cristo. Y como el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos muestra que día con día, Señor, nos va perfeccionando. Y el anhelo y el deseo es que cada uno de nosotros, Señor, podamos